Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos presentando la materia de normatividad fiscal, la actividad 1 de la unidad 1, que se llama Fundamentos de la normatividad fiscal. Introducción. En esta actividad tomaremos como base los subtemas de finanzas políticas, política fiscal, política de gasto público y el presupuesto, identificando las funciones y elementos que lo conforman para ser presentados. Empezaremos con finanzas públicas. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación dependerán la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit y su superávit. Los elementos que componen son las necesidades públicas. Nacen de la colectividad y satisfacción mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se origen dentro de una colectividad. Necesidades estas que solamente podrán ser satisfechas por el Estado debido a que son de imposible cumplimiento por cada uno de los individuos que conforman el colectivo. Principio del documento. Servicio público. Son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculadas con las necesidades frente a las cuales están llamados a satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. Gasto público. Son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para que la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas propiamente servicios. Recursos públicos. Son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y contribuyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica. Renta nacional es la sumatoria en término monetario de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Bien, política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes. El gasto público y los impuestos son variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. Los elementos que lo integran son impuestos. Los impuestos son los pagos o prestaciones que se pagan al Estado de acuerdo a la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de todos los ciudadanos, como infraestructura, salud, educación y seguridad. Es, por ejemplo, que los impuestos, cuando rentas, y últimamente que se oye que sí, los impuestos a los medicamentos y todo eso. Bueno, directos son aquellos impuestos que gravan o afectan directamente lo que se recibe como ingreso. Indirectos son todos aquellos impuestos que se gravan o afectan a lo que consume o se gasta, como el IVA. Por ejemplo, cuando compras un carro, es tanto más el IVA, o hasta ropa, bolsas, zapatos.
Gastos públicos. Se define como gasto público las erogaciones en que incluyen el conjunto de entidades estables de un país. Comprenden las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es en un año. Lo que se va comprando durante todo un año, lo que van gastando. Política de gastos públicos y el presupuesto. Los gastos públicos, suma de los gastos realizados por las instituciones, entidades y organismos integrantes del sector público de una economía nacional. Comprenden el gasto realizado por el Estado y sus organismos autónomos, las cooperaciones locales, las empresas públicas y la seguridad social. Por medio de los gastos públicos se tratan de dar respuestas en los países con economía de mercado a la necesidad de carácter público o colectivo. Impuestos, pagos obligatorios de dinero que se exige del Estado a los individuos y empresas que no están sujetos a un contrapresentación directa, con el fin de fianzar los gastos propios de la administración del Estado y las provisiones de bienes y servicios de carácter público, tales como administración de justicia, gastos de defensa, subsidios y muchos otros. Muchas empresas, cuando compran sus materiales de producción y todo eso, o sea, siempre si compran herramientas, si compran varillas o lo que vayan a usar, es tanto masiva, así siempre, los impuestos, pero muchos de esos impuestos pues sirven para ayudar. La política fiscal, el uso de los gastos públicos y la recaudación de impuestos para influir en la economía. Pues, o sea, que usan todo eso que se va recaudando, que se va juntando, para que para ayudar a la demás gente. Los elementos que lo integran, pues igual ya muchos son los impuestos y todo eso. Elementos de la política fiscal, pues impuestos, gastos públicos, presupuestos gubernamentales, estructura del sector público financiero, no financiero, gobierno general, empresas públicas no financieras y gobierno central, resto del gobierno central. Ahí viene el gobierno central, organismo legislativo, judicial, ejecutivo, público, resto del gobierno central, instituciones, así, empresas públicas no financieras, CEL, CEPAL, todo eso. Los impuestos, igual nada, que los impuestos es uno de los principales instrumentos de promoción de desarrollo económico de un país. Consiste en un pago de atribución de carácter pecuniario a favor de un acreedor tributario, que en mayoría de las legislaciones es el Estado. O sea, el acreedor, el beneficiario es el Estado, la ciudad. Con esos tributos se financia parte de los gastos sociales y no conlleva con la resta directa de términos con sujetos emisor. Muchas veces son también para festivales y cosas así que hace el Estado. Bueno, ya por último, pues como conclusión, vemos igual los impuestos y muchos los gastos que se hacen son pagados por los trabajadores, por las empresas, por todos nosotros que consumimos, que compramos, pagamos del mismo cheque, trabajan impuestos, que y que el otro. Son nuestras contribuciones que aportamos algo para el beneficio de nosotros mismos y de los demás. Por ejemplo, pues la gente rural, que muchas veces se les lleva ayudas, despensas para la gente. Hay programas para gentes humildes, que se les da despensas, ayudas,
que se les da becas a sus hijos, albergues, becas para los estudiantes, becas económicas para los que tienen bajos recursos, y pues hay becas para los de muy buenas calificaciones. Todos son muy buenas ayudas, la verdad es que sí, aunque muchas veces quitan muchos impuestos y mucho así a la gente, pues sí se ayuda. Y más que la ciudad, con parte de eso ayudan a construir más parques, más carreteras, más edificios, y igual traen más trabajo. Todo eso ayuda a que haya más trabajo en nuestra ciudad, más empleo. Bueno, espero y hayan entendido. Muchas gracias.